todos, estamos aquí en Nexos, en nuestro primer capítulo del nuevo podcast que denominamos Lo que no te dicen, principalmente lo que no te dicen del corretaje y de la experiencia que viven los corredores a través de su trayectoria desempeñándose en el mundo inmobiliario. Hoy estamos con Paula Tapia Baldrich de Casa Milán, quien nos acompaña hoy para que estresemos con preguntas y nos comente un poco cuál ha sido su experiencia y que nos nutra con sus vivencias para poder compartirlas con ustedes. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Juan. Muy bien. Muchas gracias por esta instancia. Aquí súper contenta para iniciar este podcast con Nexos. Bueno, esperemos relajarnos porque para mí también es el primero, así que vamos a ver cómo sale. Lo interesante de este podcast es tratar de traer, principalmente a los corredores, a los que están interesados en el mundo inmobiliario, a interpretar un poco lo que vive un corredor, cómo es su proceso de desarrollo, los mayores miedos, cómo es esta aventura de convertirse en un corredor seguro, profesional y con éxito, como sabemos después de tanta trayectoria que tienes con nosotros en Nexo y que te hemos visto año a año progresar. Uh-huh. Contame, Paula, ¿qué hacías antes de ser corredora de propiedades? Juan, trabajé por 20 años como psicóloga. Prestaba servicio en el área de selección de recursos humanos con ciertas empresas que en el fondo tomaban decisiones solamente después de hacer las evaluaciones que hacíamos. Bien, o sea que tú al final eras quien incidía en la decisión de si contrataban o no a una persona en estas empresas. Totalmente. Y esa experiencia, ¿hoy piensas que incides en algo en la decisión, en la toma de decisiones de un cliente que quiere comprar o que quiere vender una propiedad cuando lo asesoras? Tal cual, así es. De alguna manera trabajamos con clientes a diario, ¿cierto? Y esos clientes te comentan sus necesidades, sus planes, ciertas decisiones que están condicionadas o no por determinadas acciones, factores, en fin. Y uno de alguna manera también trabaja en acercarles de alguna manera la otra parte, es decir, acercar al otro cliente posible tanto para poder arrendarle su propiedad o comprarle la propiedad que necesitan vender. Así es que sí, la psicología es una herramienta transversal que se utiliza en este negocio así como en tantos otros. Sí. Yo siempre digo algo cuando me invitan a mí a alguna charla. Y me ha servido mucho a los efectos de poder asesorar a los clientes. Y te quiero preguntar, ya que tienes una formación en la psicología, ¿qué tan importante piensas que es tú poder interpretar realmente la necesidad del cliente y conectar con su necesidad a los efectos de poder asesorarlo y que ese cliente al final termine aceptando tu recomendación? A mí me parece que es central. Justamente es uno de los aspectos claves de mi gestión. No me presento como psicóloga ante un cliente, pero sí para mí es central porque me permite identificar las características de ese cliente con el que voy a trabajar quizás ciertas semanas o ciertos meses, ¿cierto? Y me puedo situar mejor en lo que esa persona necesita. Hay veces que te lo expresan directamente, pero hay otras veces que no, y que uno va asociando un poco ciertos elementos con lo que te dice un familiar, la pareja, en fin. O con determinados otros elementos que uno empieza como a levantar conforme van pasando las semanas. Así que ha sido central para mí, la verdad. Bien, yo creo que ahí podemos partir diciendo una de las cosas que no te dicen cuando uno es corredor o cuando quiere partir en este mundo es que generalmente te sesgan a que te centres en la propiedad, en el valor de la propiedad, y lo más importante es conectar con ese cliente, con la necesidad de ese cliente y ver de qué manera, con las herramientas que tenemos, podemos cumplir con su deseo y apoyarlo a tomar la mejor decisión. Exactamente. Qué bueno, o sea, sí. Imagino, te hago una pregunta que te hice antes y que me dijiste que no te haga, pero desde el punto de vista de los ingresos, ¿hoy estás más contenta como corredora de propiedades que como psicóloga? Mira, desde el punto de vista de los ingresos ha sido muy favorable, pero por sobre todo el tener una actividad hoy en día que se acople mejor a mi situación familiar. Te diría que eso por sobre todo. Qué bueno. Es una de las cosas también que mucha gente busca en el corretaje, ¿no es cierto? Tener la libertad de tiempo, que a veces es muy difícil, ¿no es cierto? Porque al final, como dice la palabra, estamos corriendo muchas veces atrás de los clientes hasta que aprendemos bien el rubro y empezamos a ordenarnos y a, en definitiva, utilizar mejor los tiempos y entender mejor el negocio. ¿Hace cuánto que estás en Nexos?
En Nexo yo creo que ya cumplí 5 años. ¿Partiste mucho antes en el corretaje? Partí, Juan, perdón. Jorge. Bueno, Pablo, entonces, en este segundo bloque, Paula, cuéntanos qué es lo que no te dicen los clientes en una entrevista de captación. Bueno, hay distintos clientes, la verdad, pero hay algunos que te transparentan toda la información, por lo menos de la propiedad. Por ahí quizás situaciones familiares no es lo más común, en el fondo, que te vayan comentando. Y luego hay clientes que también me ha ocurrido, lamentablemente, que te dicen una cosa que no es respecto a la propiedad. También me ha ocurrido. Y probablemente esas son o han sido las situaciones más complicadas, porque uno como, al ser intermediario, ¿cierto? En este proceso que finalmente es como un proceso de negociación, uno tiene que transmitirle con la mayor credibilidad posible cierta información y ciertos antecedentes a la contraparte. Entonces, si es que no te han brindado la información de forma veraz y certera, lamentablemente uno de alguna forma también se encuentra en una situación sumamente incómoda, ¿cierto? De pronto transmitiendo información que no es real y que en algún momento te tienes que enterar. Bien, es decir, es difícil asesorar a un cliente cuando no tienes toda la información y no le puedes generar la mejor estrategia debido a que, por ejemplo, a mí se me ocurren varias que me han pasado, que el cliente te dice que no está apurado, pero en definitiva debe 3 dividendos y hace un año que no paga contribuciones. O sea, está a punto de que lo embarguen, pero según él no está apurado y no te transmite esta información. Eso en definitiva no te permite que vos puedas generar una estrategia y después el cliente al final no puede aprovechar la mejor opción de precio porque no ha transparentado, digamos, la realidad de su situación. Esa necesidad, claro. Y uno también lo puede entender, porque en el fondo uno inicia este proceso de acercamiento a un cliente donde efectivamente no se conocen, ¿cierto? Es decir, yo puedo entender que algún cliente pueda no querer revelar esa situación, sobre todo cuando hay un apremio económico, justamente porque puede pensar que ese corredor, ese intermediario, puede quizá hacer mal uso de esa información y quizá bajar demasiado el precio. Y yo creo que con el tiempo, de alguna manera, la idea, y yo te diría que uno de los principales objetivos que yo tengo es lograr que ese cliente pueda confiar en mi gestión. Claro, al generar confianza, claro, se abre la posibilidad que el cliente entregue más información y sea más realista respecto de su necesidad. Claro. ¿Y cómo piensas que se llega y se logra esa confianza? Oye, qué compleja tu pregunta. Yo creo que hay que ser muy auténticos, hay que ser una persona responsable en lo que uno hace. Yo creo que la consistencia entre lo que uno dice valorar, ¿cierto? O el sello que uno le ha querido dar a su corredora y lo que uno hace y cómo uno se comporta es lo que finalmente le va brindando confianza a ese cliente. No hay de otra, creo yo. Bien, me gusta. Aparte es justamente contrario al nombre del podcast. Es no en vez de lo que no te dicen, sino es no hacer, no decir lo que no vas a hacer. Es decir, ser consistente, claro, con la propuesta de valor y al mismo tiempo ganarse la confianza gestionando las necesidades de ese cliente. Así, claro, que súper bueno. Te puedo decir, por ejemplo, una situación bien curiosa que me pasó una vez. Me encantaría. Ya, mira, y no hace mucho, yo creo que más o menos fue hace 2 años atrás. Una casa que pusimos en venta, yo debo haber llegado como la tercera corredora. Esa casa ya llevaba publicándose en venta como 4 meses y yo le había preguntado a ese propietario en 2 oportunidades si efectivamente la casa contaba con la recepción definitiva. Y ese propietario me había dicho 2 veces que sí. Cuando yo se lo pedía, no me lo entregaba. Hasta que tuvimos un interesado, estaba gracias a Dios justo en esa interfaz entre la primera visita y ciertas conversaciones. Yo lo había notado ya muy interesado. Y vuelvo a hablar con el propietario. Y ahí el propietario realmente me cuenta la firme y era que la casa no tan solo no contaba con recepción definitiva, no me creerás, Juan, tampoco tenía permiso de edificación, porque cuando lo habían sacado el padre, a todo esto hace 20 años atrás, el padre construyó, después hizo además modificaciones a ese plano original, pero se les pasó el tiempo,
Por lo tanto, ni siquiera ese permiso de edificación había que volver a solicitarlo. Te hago una pregunta, ¿vendiste esa propiedad? Sí, la vendí. ¿Le solucionaste el problema? Tremendamente, sí, pero tuvimos que hacer ahí un trabajo, te diría yo, de joyería. Porque la verdad que esta situación, como no se había revelado desde un comienzo, generó un impacto en la negociación. Claro. Directamente. Estamos hablando de un ejemplo que viste recién, es decir, esa falta de información que tú desconocías, si te lo hubieran transparentado, probablemente primero podrías haber solucionado con antelación y anticipado eso, y después no hubiera repercutido en el precio de negociación debido a que había algo que probablemente no era tan caro de solucionar, pero que generó una disconformidad, un atraso y que repercutió en el precio de venta. Exactamente. ¿Qué fue fundamental para poder solucionar el problema? ¿Qué fue fundamental? Yo te diría el acercamiento que tuve con ese cliente comprador. Él pudo haber tenido la percepción o la impresión de que yo también formaba parte de alguna manera de este ocultamiento de información, ¿cierto? Claro. Pero gracias a Dios entendió cuál había sido la situación, yo lo transparenté, yo no tenía nada que ocultar, la verdad, yo había hecho las preguntas pertinentes. Y luego la flexibilidad con la que se fue abordando este proceso y teníamos un par de cosas que había que resolver sí o sí y se negoció, finalmente el comprador estuvo llano y dispuesto a asumir el costo, ¿cierto?, de lo que significaba en el fondo hacer un levantamiento con un arquitecto y hacer después la tramitación en la municipalidad. Y por otra parte el vendedor tuvo que ceder un poco también en el precio. Claro. Sí. Bien, si hubieras tenido esa información, probablemente el vendedor hubiera tenido un mejor precio y podría haber solucionado anteriormente. Exacto. ¿Tú cuentas con arquitectos y con asesores para poder brindarle a los clientes este tipo de asesorías? Sí, bueno, actualmente ya con estos años de experiencia, sí, cuento con muchos de estos profesionales también a través de Nexus y eso ha sido fundamental y ha sido muy, muy positivo. Y también hoy en día también tengo contactos con distintos profesionales a quienes también hago consultas. Me gusta consultar antes de dar una respuesta a un cliente, sí. Bien, te felicito porque creo que otras cosas que no les dicen a los corredores cuando están partiendo es que efectivamente uno se tiene que rodear de profesionales idóneos en cada una de las áreas que no son necesariamente una responsabilidad del corredor y por lo tanto el corredor no es una navaja suiza que tiene que saber de todo, Claro. Sino que tiene que tener al alcance profesionales que tengan la capacidad de solucionar problemas. Con esto terminamos este segundo bloque y vamos a hacer una pequeña pausa para el próximo, que nos va a hablar un poquito más de qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta del corretaje. Bueno, Paula, primero que ha sido hasta ahora, un placer de hacer el primer podcast contigo. Y como ha sido tan bueno hasta el momento, quiero preguntarte qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas del corretaje. Yo te diría que encontrarme con personas, eso es lo que más me agrada. Descubrir distintas personas, cada una de ellas de alguna manera me desafía de una manera diferente y me encanta cerrar los procesos sintiendo que respondí a esa necesidad de ese cliente y que el cliente quedó conforme. Eso es lo que más me gusta. Una consulta que yo siempre hablo cuando hago asesorías de que uno tiene que tener siempre un propósito, una visión o una misión cuando desempeña cualquier actividad como emprendedor, que eso es lo que te lleva a que después que logres el éxito. ¿Cuál es tu misión como corredora o cómo encaras desde el punto de vista del desarrollo de tu empresa tu propósito? Yo te diría que traer a este oficio transparencia, buenas prácticas y consideración y sensibilidad al trato con el cliente. Eso me gusta. Qué bueno porque yo creo que eso es lo que nos lleva a seguir día a día trabajando, aun cuando te da pasó alguna vez, por ejemplo, que has tenido alguna promesa, un negocio que eran a lo mejor muchas lucas que iban a ingresar y de repente se cayó y hay una cierta frustración. Ajá. Donde hay como una montaña rusa de emociones en el sentido, pero si tú no tienes ese propósito al final te termina frustrando. ¿Cómo encaras esos momentos donde de repente se dan estas situaciones de alta felicidad o alta frustración? Sí, bueno, son bien comunes, la verdad. Me acordé de una situación en particular que le metí harto cariño y tiempo a un proceso, a una venta, fíjate,
Y fue muy divertido porque un día, lunes en la noche, me dicen que sí, que me aceptan una oferta de compra, súper esperada por parte del vendedor. Y el día viernes me dicen que no la aceptan ya porque apareció una tía del sur y le van a pasar o vender esa propiedad a esa tía del sur y tiene prioridad de todas maneras frente a este otro cliente. Así que realmente fue una montaña rusa esa experiencia. Y lo más curioso de eso es que 3 días después me dicen lo contrario, que ya la tía no va a necesitar esa propiedad, así que Paula, por favor, vuelve a contactar a tu cliente. Así que sí, fue una montaña rusa. Hay que saber lidiar con la frustración, como en cualquier ámbito de la vida, como sostenerse, tener paciencia y decir, bueno, vamos por lo siguiente. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿qué le dirías a un corredor que está recién partiendo o que quiere crecer en este rubro? ¿Cuál sería un buen consejo que le podrías dar? Yo creo que ponga un poco más de atención en el proceso, en ir perfeccionándose, en obtener más preparación, capacitarse, eso de todas maneras, rodearse, si se puede, reunir con otros corredores que tienen un poquito más de experiencia y no desanimarse, porque cuando se caen los negocios, hay otras oportunidades que se pueden abrir también, ¿sí? Bien, con eso vamos a cerrar con una reflexión final y me gustaría hacerte 2 preguntas, o 2 temáticas para la reflexión final. Uh-huh. Uno, desde el punto de vista de un colega, qué reflexión si quiere partir en este corretaje o si se está frustrando porque los resultados no se dan, cuál sería la reflexión que podrías dar. Y otra desde el punto de vista de un cliente, desde tu experiencia como corredora, ¿qué consejo le das a un cliente que quiere vender su propiedad o quiere ponerla en arriendo para seleccionar un corredor o para conseguir la persona más idónea para comercializar su propiedad? Perfecto. Para un corredor relativamente nuevo, le diría lo mismo, que se prepare, que estudie, ¿cierto? Que se rodee o que se reúna con algún corredor que tiene un poquito más de formación, que se preocupe de tener buenas prácticas, porque una cosa es cerrar una venta, por ejemplo, o un negocio a corto plazo, pero es mucho más relevante e importante de alguna manera generar o gestar el sello que esa persona puede tener como corredor, ya sea que trabaje como persona natural o como empresa. Yo creo que eso es mucho más importante y tiene que ver con una mirada a mayor largo plazo, ¿sí? Qué bueno. Y la otra pregunta, Jorge. Jorge, yo soy Jorge a veces, pero hoy en este podcast me llamo Juan. Pero, Paula, la otra pregunta era, ¿qué le diríamos? Esto tiene que salir así natural, por eso lo vamos a continuar, no vamos a cortar esta parte. ¿Qué le dirías a un cliente que en definitiva está en una situación que quiere buscar a alguien que lo asesore en la comercialización de su propiedad, pero que cuáles serían esos indicadores que tiene que revisar para asegurarse que es un corredor idóneo, que es un corredor que lo va a poder ayudar? Sí, fundamental, y me pasó el otro día. Ojalá encontrar un corredor que sea certificado y que haya alguna institución que lo respalde. Eso de todas maneras. O sea, si un familiar mío quisiera, por ejemplo, llevar una operación de venta de una propiedad y está en otra localidad, yo de todas maneras le aconsejaría eso. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver la experiencia o la trayectoria que tenga un corredor en el conocimiento del rubro? Es muy importante porque hay muchas fases en un proceso de venta o de arriendo. En las de venta, por ejemplo, hay todo un proceso también de negociación súper importante. Creo que es importante también tratar de identificar cuán correcto puede ser ese corredor, de tal manera de no aprovecharse de información que puede ser muy, muy privada, ¿sí? Bien. Así es que yo creo que sí, que hay que buscar los respaldos necesarios, por ahí de pronto alguna corredora, ¿no es cierto?, que ya uno sabe que tiene mayor trayectoria, o bien empresas como Nexos, por ejemplo, que se preocupan de darle asesoría y capacitación a los corredores, ese tipo de cosas. Bueno, agradezco que nos pongas como ejemplo. La verdad que nos ha tocado muchas veces respaldar a los corredores y respaldar a los propietarios que de repente tienen dudas. Bueno, es parte del trabajo que nosotros hacemos. Y siempre es bueno que el cliente sepa. Yo tengo mis principios que creo que si yo tengo que pasarle mi propiedad a un corredor,
lo primero es que ese corredor sea experto en el sector y el tipo de propiedad. Muchas veces los corredores toman propiedades por todos lados y no le dicen al cliente que no son expertos, claro. Y de repente el cliente genera expectativas que después no se van a cumplir, y el corredor también se frustra porque siente que al no tener las herramientas hace cosas que no le dan resultado. Claro. Entonces yo creo que es fundamental, claro, buscar corredores que sean profesionales, que tengan experiencia y que se acuerden el nombre de su cliente, porque de repente se le olvida. Paula, ha sido todo un gusto compartir contigo este primer podcast. Espero que sea útil para la audiencia y que empiecen a seguirnos. Vamos a tener una invitada donde vamos a hablar un poquito más de captaciones en nuestro próximo podcast, que va a salir todos los miércoles, y nuestra ejecutiva de marketing seguramente va a estar comunicando dónde nos pueden seguir. Así que un gusto, Paula, espero que les hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y a promocionar el podcast. De todas maneras, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.